Al desastre ocasionado por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, se suma la amenaza de agudización de la inseguridad que ya padecía esa región del país. Ante la debilidad institucional que arrastra desde hace decenios y la peligrosa expansión de organizaciones criminales. La desgracia que provocó el violento ciclón ocurrió en un momento donde las instituciones de seguridad estatales se encuentran totalmente colapsadas. Alrededor de 16 bandas de la delincuencia organizada operan en su territorio, y al menos 13 disputan la plaza de Acapulco, con la violencia que eso implica, y delitos como homicidio y extorsión aumentan peligrosamente. Lo preocupante es que, a la devastación de viviendas, infraestructura urbana y turística, se suma la amenaza de la mutación del crimen organizado, que busca ya compensar los ingresos que dejó de percibir por el narcomenudeo y la extorsión a comerciantes y empresarios, en una población damnificada altamente vulnerable. Por ello, especialistas en políticas públicas en materia de seguridad exponen que es necesario implementar una estrategia de seguridad que acompañe a las acciones de atención a los miles de damnificados y los trabajos de reconstrucción de la llamada Perla del Pacífico mexicano. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, enfatizó que la seguridad debió garantizarse desde antes de que ocurriera la tragedia. El analista subrayó que el desastre es solo la punta del iceberg que representa el severo problema que se padecerá en los próximos años, si no se toman las medidas necesarias, pues los delincuentes van a ser quienes controlen la reconstrucción y ya están preparados para ellos. Dijo que Guerrero es un estado absolutamente colapsado institucionalmente y controlado por los grupos delictivos. Eso se debe no solo en la Costa Grande, también en la Costa Chica, en la Sierra, etc. Y no solo por narcotráfico, sino por extorsión, trata de personas, tráfico de personas, contrabando y piratería. Es un estado que ha sido históricamente violento, corrupto e impune, recalcó. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tasa anual del delito de extorsión por cada 100.000 habitantes en Guerrero pasó de 4.03 en 2015 a 7.07 en 2022. Si bien, entre 2021 y 2022, ese indicador estuvo por debajo de la tasa promedio nacional, en 2018, 2019 y 2020 se ubicó por encima del promedio nacional. Datos de la misma fuente, sistematizados por el Observatorio Nacional Ciudadano, muestran que, en Acapulco, la tasa de extorsión se ha mantenido prácticamente siempre por encima del promedio estatal mensual, al menos desde 2016 y con constantes picos pronunciados. Lo mismo ha ocurrido con el delito de homicidio doloso, donde, de enero de 2015 a la fecha, la tasa mensual en Acapulco solo ha estado por debajo de la tasa estatal en 2 ocasiones y a tasa anual. Guerrero siempre ha estado por encima de la tasa nacional. Actualmente, la tasa de homicidio doloso en Guerrero es de 29.08 y en el país de 14.64. Si se consideran todo tipo de defunciones por homicidio, Guerrero ocupa el 9º lugar con 39.1 por cada 100.000 habitantes. Yucatán tiene la menor y es de 2.3. En materia de percepción de inseguridad, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública en VIPE del INEGI muestran que desde 2011 a 2023, solo en 2022 el porcentaje de población que se siente insegura en Guerrero fue menor que el promedio nacional. Actualmente, 76.7% de la población guerrerense se siente insegura. A escala nacional, ese indicador es de 74.6%. Hoy Guerrero ocupa la posición 14 en la lista de estados donde la población se siente más insegura. A escala nacional, Zacatecas es la entidad donde más porcentaje de la población se siente insegura, con el 91.9% de su población, y donde la proporción es menor es en Baja California Sur, con el 33.4%. Gran parte de esa situación se explica por la debilidad institucional. De acuerdo con el Índice de Paz de México 2023, del Instituto de Economía y Paz, Guerrero se encuentra en el lugar número 21 de los estados mexicanos ordenada de mejor a peor situación en esa materia. Asimismo, en 2022, Guerrero fue la tercera entidad donde más homicidios de policía se registraron con 24,
y fue el quinto con mayor costo económico de la violencia, 32.5% de su Producto Interno Bruto. En 2021, el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021, de impunidad cero, señaló que Guerrero es la entidad donde hay la menor probabilidad de que se esclarezcan los delitos. Es de 0.1%. Además, fue el tercer estado con mayor nivel de impunidad en homicidio doloso, con 98.8%. Por otra parte, en abril pasado, el periódico El Sur de Guerrero dio a conocer un informe de la Fiscalía del Estado, según el cual operan en la entidad 16 grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control de territorios. Destaca la expansión de la familia michoacana, los tlacos y los ardillos. En la región de la Tierra Caliente operan la familia michoacana, Cártel Jalisco Nueva Generación y los tequileros. En la Costa Grande, Cártel Jalisco Nueva Generación, los Granados, los Arreola, los Maldonado, los Viagras y la familia michoacana. En el norte, los Tlacos, la Bandera y la familia michoacana. En el centro, los Tlacos, los Ardillos y Cárteles Unidos. En la montaña, los Tlacos Rojos y los Ardillos. Y en la Costa Chica, los rusos, Cártel de Caborca, los Añorbe, los Carrillo y los Ardillos. Mientras que en Acapulco, los rusos y el Cártel Independiente de Acapulco. Francisco Rivas recalcó que, en Guerrero, tenemos a policías absolutamente rebasadas, mal pagadas, mal capacitadas, tenemos una fiscalía sumamente deficiente y con enormes casos de corrupción. Dijo que basta recordar el caso de la quema de algunos mercados en pleno centro de Acapulco. Como para tener una idea de cómo está la situación, Guerrero es un estado sumamente descompuesto. Asimismo, comentó que se sabe que el propio senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, es una persona cercana y con nexos con la delincuencia organizada desde hace mucho tiempo, y se habla como esa situación ha permitido el crecimiento de grupos delictivos porque a ellos les deben muchísimos votos. También recordó el caso de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Tilia Hernández, quien se reunía con el líder de los Ardillos, Celso Ortega Jiménez. Al no tener una Fiscalía General de la República realmente en operaciones, pues su titular solo atiende los casos contra adversarios políticos de sus adversarios. No realiza investigaciones que se requieren en casos como el de la alcaldesa de Chilpancingo o el senador Félix Salgado Macedonio. Por su parte, el consultor en materia de seguridad, David Saucedo, explicó que actualmente 3 grupos de la delincuencia organizada disputan Acapulco, y son el SIDA, el Cártel de Sinaloa, que tiene presencia a través de un grupo llamado Los Rusos, y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El especialista llamó la atención en que luego del desastre en Acapulco y Coyuca de Benítez, los grupos criminales se van a adaptar, con la increíble ductibilidad que tienen y seguramente van a desarrollar actividades ilícitas alternas que les permitan obtener los ingresos que dejaron de percibir. Explicó que el SIDA y los rusos se dedican a distintas actividades ilícitas y van a resentir una merma importante de sus ingresos, porque además del narcomenudeo se dedicaban al cobro de piso, extorsión, robo a transporte de carga y contrabando. Lo delicado, añadió, es que esa merma en sus ingresos seguramente los llevará al desarrollo de mercados negros de víveres, medicinas y alimentos. Por otra parte, dijo que ya hay evidencia de que algunas organizaciones criminales están dirigiendo la rapiña, sobre todo cuando se dieron los saqueos a tiendas departamentales, a donde movilizaron a sus células de sicarios. Lo que sí se puede descartar desde hoy, añadió, es que vayan a retirarse, sobre todo porque el desastre no impedirá que continúen realizando actividades como el trasiego de la droga que llega a las playas de Acapulco a través de lanchas rápidas, en la ruta desde Centroamérica rumbo al sur de Estados Unidos. Llamó la atención en que la tragedia generará incentivos perversos para que jóvenes que no encuentren oportunidades en una actividad lícita decidan buscar ingresos mediante actividades delictivas adhiriéndose a grupos de la delincuencia organizada. Además, dijo que no debe descartarse la posibilidad de que lleguen al puerto otras organizaciones criminales, aprovechando la oportunidad. Esta oportunidad que representa el desastre para hacer presencia en ese lugar. En ese sentido, mencionó que seguramente el desastre acentuará el declive en la producción de marihuana y goma de opio en Guerrero y habrá una afectación a la producción de drogas sintéticas, y era una actividad que durante los últimos meses estaba en ascenso.
Tal vez será la única actividad criminal que irá a la baja, porque la activa presencia de la maña, la debilidad institucional y los espacios que ha dejado el gobierno hacen que el recrudecimiento de la violencia sea la otra tragedia que amenaza a Acapulco. Y no son los únicos que hacen este análisis. Inside Crime dice que las secuelas del huracán ofrecen al crimen organizado la oportunidad de sacar provecho del dinero destinado a las labores de reconstrucción y socorro en Acapulco. Los políticos y los criminales están históricamente bien conectados en Acapulco, y los grupos criminales también mantienen una influencia significativa sobre el sector de la construcción, dijo a Inside Crime Falco Ernst, analista senior de México en el International Crisis Group. Estamos hablando de miles de millones de dólares que tienen que ser invertidos en el esfuerzo de reconstrucción, comentó Inside Crime. La construcción en México es históricamente una caja negra en la que se puede verter mucho dinero. Hay poca supervisión y muchas formas de torcer las cuentas. Los grupos criminales también podrán redoblar sus esfuerzos de reclutamiento tras la catástrofe. Acapulco, que antes era un destino destacado para los turistas extranjeros, ha sufrido económicamente debido a años de violencia relacionada con el narcotráfico. La destrucción provocada por el huracán agravará aún más la pobreza y el desempleo, empujando a más personas hacia los grupos delictivos. Cuando se pierde el empleo legal, se pierde el orden en las comunidades locales, declaró Ernst a Inside Crime. Esto permite a estos grupos ser más abiertos y agresivos en términos de proporcionar alguna forma de orden. Históricamente, los grupos criminales han utilizado los desastres para aumentar su presencia en las comunidades, y es probable que los grupos en Acapulco hagan lo mismo. Tras las inundaciones en el estado de Zacatecas en 2021, el cártel Jalisco Nueva Generación distribuyó ayuda a las comunidades afectadas mientras el gobierno mexicano estaba ausente. La Unión Tepito asumió un papel similar tras un terremoto en la Ciudad de México en 2017, según un informe del medio mexicano MBS Noticias. La pandemia de la COVID-19 también brindó una oportunidad para que los grupos criminales se involucraran en campañas de relaciones públicas mientras consolidaban su gobernanza local. Inside Crime informó que en 2020, como grupos como el Cártel del Golfo, los Zetas y los Viagras, aprovecharon la situación para distribuir alimentos y publicar sobre sus esfuerzos en las redes sociales.